Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más en su canal Radio Camino al Cumplimiento. Hoy estaremos hablando sobre el Evangelio y estaremos leyendo en Marcos 16:15. Gloria a Dios, estaremos hablando cómo Cristo predicaba el Evangelio. Estaremos hablando cómo Pablo le enseñó a Timoteo y a Tito cómo se debe dirigir el evangelio, pero también estaré exponiendo el evangelio fariseísta, gloria a Dios, porque esos son dos evangelios. Y yo necesito, amados hermanos, que cuando ustedes se conecten, tengan la Biblia en la mano para que usted me pese sobre la Biblia, sobre lo que yo quiero hablar, porque yo sé que esto va a traer un poco de controversia con los supuestamente que son liberales y con los supuestamente legalistas. No, yo me voy a ir por la palabra. Y les voy a presentar por versículo y más, y vamos a buscar las definiciones de lo que dicen los versículos para que podamos probar lo que se está hablando. Y así nos gozaremos de manera especial. Acuérdese, el tema es Evangelio. Marcos 15:16. Y acuérdese de suscribirse, denle like. Suscríbase en YouTube, Radio Camino al Cumplimiento, TikTok, Radio Camino al Cumplimiento, y la página de Facebook es Camino al Cumplimiento. Al final, si usted necesita la oración, escríbalo ahí sin miedo. Si usted quiere opinar, tiene alguna opinión, escríbala ahí sin miedo. No estamos para pelear. Pero sí la palabra dice escudriñar los espíritus para saber si vienen de Dios. Usted escudriñeme. ¿Cómo usted me escudriña? Hay un Espíritu Santo y hay una palabra. Pero nos vamos a gozar porque yo he aprendido tantas cosas bajo lo que he aprendido sobre esto que yo a veces me quedo y yo decía, wow. Pero yo sé que el Señor nos va a edificar y vamos a poder entender lo que es el verdadero evangelio, qué fue lo que se vino a predicar, y este evangelio fariseísta, gloria a Dios, que le estaré definiendo todo palabra por palabra, para que usted se goce de manera especial. Y antes de darle comienzo, acuérdese de esto, hermano. Sonríase, que el Señor le ama. Sonríase, que el Señor les ama. Vámonos a nuestro intro. El verdadero de Dios, usted tiene la cobertura y usted tiene la confianza de que Dios va a obrar en su vida. Desde el jardín que sale de su casa hasta que llegue a la iglesia. Desde que usted salga de la iglesia hasta que usted llegue a su casa. Apartarse de los brazos de la muerte. Si usted quiere apartarse de los brazos de la muerte y quiere vida eterna, siga reverenciando a ese Dios. Siga manteniendo el respeto que Dios se merece. Gloria a Dios en donde quiera que usted se pare. No simplemente aquí en la iglesia voy a respetar cuando salga de ese. Ya estamos de regreso, gloria a Dios, nos vamos a gozar de manera especial. Y acuérdese, hermano, que ahí están los comentarios. Si necesita la oración, no tenga miedo. Y esto es un mensaje que yo necesito darlo completo. No importa lo que tarde, pero voy a hablar lo más claro posible para que podamos entender lo que es el evangelio. Y si usted no me cree de lo que yo estoy hablando, busque la Biblia y tenga la Biblia en su mano. Iremos definiendo palabra por palabra, versículo por versículo, para que vea lo que significa el verdadero evangelio y para que vea lo que es un evangelio fariseísta. ¿Por qué? Porque el evangelio fariseísta es lo que se está viendo en estos tiempos. Yo no estoy señalando que aquella iglesia lo es o que aquella lo es. No, no, no. Yo estoy generalizando todo lo que es el evangelio fariseísta. Gloria a Dios. Y estaré explicando para que ustedes puedan entender de todo lo que yo voy a hablar en estos momentos. Entonces, la palabra será leída en Marcos 16:15. Y usted le voy a dar unos minutos por si tiene la Biblia para que lo busque. Voy a definir lo que es evangelio. Lo voy a definir para que podamos entender. ¿Ok? Porque muchas personas piensan que el evangelio es señalamiento y condenar. Eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca predicar las buenas
nuevas de salvación. ¿Ok? Entonces, Marcos 15:16 se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y les dijo, id y predicar, ir por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Y esto es como la gran comisión donde Jesús resucitado instruye a sus discípulos a llevar el mensaje de salvación a la humanidad y a la creación eterna, marcando el inicio de la evangelización mundial. Aleluya. Disculpen. Denme unos minutos, discúlpenme. Ok, esa es la gran comisión de Jesucristo y sabemos que el término evangelio proviene del griego evangelio y significa buenas noticias. En la Biblia se define como el mensaje de salvación de Dios para la humanidad. Dice el mensaje de salvación para la humanidad. No es un mensaje de condenación como muchos quieren predicar y siempre quieren condenar a las personas para que digan Cristo lo usó. No. Es el mensaje de salvación para la humanidad. Dice la vida y la muerte, resurrección de Jesucristo para perdón de pecados, ofreciendo por gracia y recibiéndolo mediante la fe. Por eso, cuando se da un mensaje que es bien dirigido, esto se va a entender. Lo vamos a entender perfectamente. Pero mira, vamos a hablar un poquito sobre este evangelio fariseísta y después voy a hablar de la manera que Cristo predicaba, de la manera que Cristo exhortaba. Yo no estoy diciendo que Cristo le aplaudía el pecado a la gente, pero sí sabía corregirlo, sí sabía hablarle. ¿Me entiendes? Y hoy en día este evangelio fariseísta es el que se está viendo en la mayoría de los lugares. Donde yo no te estoy especificando, pero el que sabe, sabe, y el que estudia sabe de lo que se está hablando. Y mira lo que significa este evangelio fariseísta. Apúntalo por ahí, porque si no, ¡wow! Dios mío. Vamos, mira. Sabemos que esta historia fue relatada por Jesús para quienes confiaban en su propia justicia. Mira cómo ya está empezando este evangelio fariseísta. Que en su propia justicia era lo que ellas confiaban, no en la justicia de Dios, sino en su propia justicia. Y despreciaban a los demás. ¿Dónde no se ha visto esto? El relato, el fariseo ora de pie, jactándose ante Dios de no ser ladrón, de no ser injusto o adúltero. Además, enumera sus prácticas religiosas como ayunaba 2 veces por semana y dar el diezmo de todo lo que se ganaba. Mira lo que hace este evangelio fariseísta, que se da de pecho de todo lo que hace, mejor que todo el mundo. Lo hace mejor que todo el mundo, diezma mejor que todo el mundo, ayuna mejor que todo el mundo. Ahora, vamos a escudriñar un poquito la actitud de estos fariseístas. Dice que la actitud de un fariseo se define por el legalismo, la hipocresía, la autosuficiencia, se caracteriza por una apariencia externa de extrema religiosidad y pureza, pero carece de verdadera compasión, humildad y amor hacia el prójimo. Mira lo que es el evangelio fariseísta. Carecen de amor, carecen de compasión a todo el mundo. Ellos son los únicos que se van a salvar. ¿Dónde no se ha visto esto? Ellos son los únicos que predican supuestamente el verdadero evangelio y nadie más. A eso se le llama evangelio fariseísta. Le voy a explicar los rasgos de este evangelio fariseísta. Primeramente, estos son los rasgos principales que definen esta mentalidad de este evangelio fariseísta. Son soberbios, la soberbia y el juicio. Se consideran superiores a los demás.
y juzgan constantemente a quienes no cumplen con sus mismas reglas o estándares. ¡Wow! Lo que es el evangelio fariseísta. Mira, se consideran superiores. ¿En dónde usted ha visto esto? No sé, usted sabrá. Se creen mejores que todo el mundo. Juzgan constantemente a quienes no cumplen con sus mismas reglas o estándares. Las reglas que son propuestas por ellos mismos, si tú no las sigues, eres un hijo del diablo. Y si esas reglas están mal y tú no las sigues, eres un hijo del diablo. Porque ellos son los escogidos para dirigir como ellos le plazcan. Ellos pueden juzgar a que ellos le plazcan, ellos pueden señalar a que ellos le plazcan, ellos te pueden vestir como ellos le plazcan, pero tienes que hacer lo que ellos digan. Ese es el evangelio fariseísta. Mira este segundo punto. Doble moral. Hipócritas. Son hipócritas. Dice, exigen a los demás comportamientos estrictos que ellos mismos eluden o cumplen en privado. Tú tienes que hacer esto, pero ellos en privado no lo hacen, pero tú tienes que hacerlo. Cuando Pablo le explica a Timoteo, y de eso yo voy a hablar ahorita, le explica que tiene que ser congruente, que tiene que saber cuando tú hablas algo, mostrarlo con tu vivencia. Ellos no lo muestran, pero tú lo tienes que hacer. Este tercer punto, mira, dice, enfoque en lo externo. Se preocupan más por los rituales y la apariencia de tradiciones que por la transformación interna del corazón. Ellos se preocupan más de cómo te vistes a cómo tu interior puede transformarse. Por algo Jesucristo le dice sepulcros blanqueados, porque por fuera querían mostrar algo, pero por dentro estaban podridos. Y ese evangelio fariseísta se está predicando en muchos lugares hoy en día. Se predica sobre la vestimenta, se predica sobre la ropa, se predica sobre los recortes, se predica sobre la barba, porque no se enfocan más en predicarte la salvación para que tú cambies y no entienden que tú tienes un Espíritu Santo que te ayuda a cambiar eso. No, te tiran en la cara todo eso, se quieren bien por fuera, bien vestiditos, pero por dentro están podridos. Y por eso yo ahorita voy a explicar lo de la vestimenta. Claro, se tiene que hablar, porque siempre quieren señalar un estilo de vestimenta, pero no señalan aquel. Y yo les voy a explicar por la palabra que no hay ningún estilo, solamente tiene que ser una decencia, tiene que haber un pudor en la manera que tú lo haces. Pero hoy en día señalan el pantalón, pero no señalan la falda. Como si una falda tampoco se le ataviara a una mujer. ¿Me entiendes? Siempre quieren hablar del pantalón y mandan a los que usan pantalón para el infierno. Pero aquí yo les voy a probar que aquí no se habla de exactamente una pieza. Y ya verás. Ellos se enfocan nada más en lo externo, que eso fue lo que prediqué. Y tienen falta de misericordia. Las reglas y las leyes son más importantes para ellos que la necesidad humana y el sufrimiento ajeno. A ellos no les importa. Mira, cuando él se empezó a dar de pecho a estos fariseos, los dos, estaba el publicano y el fariseo, los dos estaban mal, los dos eran pecadores, pero sí hubo un pecador que se arrepintió de verdad, y ese fue el que Jesucristo dijo, porque lo hizo de corazón. El fariseo todo es externo, como lo hay muchos hoy en día, que todo lo que hablan es porque tienen una apariencia, o tienen unos zapatos, o tienen un gabán, o tienen una falda, externamente se ven bien, pero internamente Jesucristo le dice, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Y hay muchos evangelios fariseístas hoy en día. Y vamos a hablar entonces sobre el versículo bíblico principal que menciona explícitamente estos conceptos que se encuentran. Búsquelo. Primera de Timoteo 2:9. Que el apóstol Pablo aconseja sobre las vestimentas y las actitudes, indicando que las mujeres deben ataviarse con ropas decorosas, con pudor y modestia. Y yo le voy a leer el versículo que ahí no dice ni con falda larga
ni con un mahón. No específicamente dice ni mahón ni falda larga, sino va a explicar que tiene que ser con pudor y modestia. Y yo le voy a identificar lo que es atavio, lo que es pudor y lo que es modestia para que usted aprenda. Porque yo era una de las personas que juzgaba con la vista todo el tiempo lo que veía y llamaba a todo hijo del diablo, pero yo no me miraba. No me miraba. Vámonos al versículo. Primera de Timoteo 2:9. Síganme con la lectura, porque esto se ve en todo lugar. En todo lugar. Y el que quiera buscar y leerme definición donde dice ahí que tiene que ver con un pantalón, yo lo voy a decir embustero en la cara, porque Pablo, mira lo que dice en Primera de Timoteo 2:9. Y aquí yo no estoy atacando ni a las que tienen falda ni a las que tienen pantalones, pero sí estoy aclarando que no se señala exactamente una pieza, sino que se habla de la decencia como tú te la pones. Y estoy hablando del hombre y de la mujer. No estoy hablando solamente de la mujer, estamos hablando de los dos. ¿Ok? Y dice, mira lo que dice Primera de Timoteo 2:9. ¿Ok? Dice, y asimismo, que las mujeres se atavien de ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Ves? Que ahí no te está mencionando que te tienes que poner la falda más larga, no te tienes que poner la camisa más manga larga, más larga, no. Te está explicando atavien. Yo te voy a explicar lo que es atavien y busquen la definición para que tú veas. Dice ropas decorosas. Ropas decorosas tiene que ver con una decencia, no tiene que ver con un estilo. ¿Ok? Con pudor y modestia, no con peinados ostentosos. Mira, si nos vamos al contexto principal en el Nuevo Testamento, hermano, el uso más famoso que se encuentra en Primera de Pedro 3:5, donde el apóstol aconseja sobre la modestia cristiana. Y el consejo no simplemente es para mujer, es para el hombre también. ¿Ok? Mira, vamos a buscar el sentido negativo y el sentido positivo. Yo lo voy a explicar y dije que me voy a tomar mi tiempo para que usted busque, escudriñe. Hágalo, hermano. Mira lo que dice. El sentido negativo de esto, el texto advierte que el atavio, el adorno de una persona no debe basarse en cosas externas y superficiales como peinados ostentosos, joyas de oro y ropas lujosas. Y ahí está explicando, ¿ok? El sentido positivo en constante se exhorta a priorizar el atavio interno del corazón. Dice, primeramente hay que buscar el interior del corazón, caracterizado por un espíritu afable y apacible. Esto no prohíbe el cuidado personal. Si te afeitas las piernas, eres hija del diablo. Si te afeitas los sobacos, eres hija del diablo. Esto no tiene nada que ver con un cuidado personal. Un cuidado personal tú te puedes peinar. Mira, hay mujeres que su debilidad son los tacos. Ahora, porque su debilidad sean los tacos, no quiere decir que a todas las mujeres se le tienen que probar los tacos. Hay mujeres que le gustan pasarse el blower. Y si esa es su debilidad, no quiere decir que porque a todas las mujeres se le tenga que prohibir peinarse. Y el evangelio fariseísta quiere establecerle al mundo entero que tiene que ser así. Y no es así. Cada cual está en su molde. Y lo que lo aleja a usted de Dios, eso es lo que usted va a cambiar. Si a mí me aleja de Dios estar marcándome la barba, pues no me la marco más. El mismo espíritu me va a dar testimonio de eso. Mira, esto te está atrasando. Ahora, porque me lo quite a mí, yo no le tengo que prohibir a todos los evangelistas del mundo o a todos los pastores del mundo que no tengan barba. Yo no puedo prohibir eso. Por eso, mira,
Cuando tú tienes ese cuidado personal, ahora, pero enseña que la belleza moral y el espíritu es el mayor valor para Dios. Una persona que internamente esté haciendo las cosas bien, lo va a reflejar afuera. Ahora, un fariseo que esté todo el tiempo bien vestido, que solamente quiera ver lo exterior, siempre va a ocultar el interior. Y el mismo Espíritu Santo va a dar testimonio de eso, porque Cristo lo dijo, fariseos, sepulcros blanqueados. Y hay mucha gente en este mundo que son sepulcros blanqueados. ¿Qué significa vestir con pudor y modestia? Mira, escuche bien, que esto no tiene que ver con un estilo, ¿ok? Vestir con pudor y modestia en la Biblia es una virtud que refleja el corazón humilde y respeto hacia Dios, más que una lista de reglas de vestimenta. Se trata de una actitud interna de decencia, sobriedad y un buen juicio que evita llamar la atención indebida o provocar a los demás. Cuando usted se viste, ¿verdad? Usted va a tratar de no provocar, pero no está diciendo que es un estilo. Tiene que ser una falda o tiene que ser un pantalón. No lo dice. No lo explica de esa manera. Porque hemos visto, yo sé que mucha gente cuando vean esto, critiquen o no critiquen, es una verdad que se está hablando. Una verdad. Yo he visto personas que, vamos a hablar de los caballeros para que pues las damas no se sientan que las estoy atacando, tú sabes. Yo he visto caballeros que tienen gabán bien afeitados, los zapatos bien brillados y no tienen compasión por nadie. Y cuando hacen una oración por alguien, lo que quieren es sacarle todos los demonios que tienen, cuando esa persona lo que necesita es una oración de fortaleza. Y esto lo hemos visto, hermano, lo sabemos. Mira, sabemos que esto del pudor y de la vestimenta, el pasaje clave es 1 de Timoteo 2:9 al 10, búsquelo. Y dice, el pasaje más directo sobre este tema se encuentra en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo aconseja sobre deben presentarse los creyentes, cómo un creyente debe presentarse. ¿Ok? No está diciendo el estilo, está diciendo cómo debes presentarte. No quiere decir que le prohíbes esta prenda, que no, eso es del diablo, pero esta prenda no lo es. No. Está diciendo que cada creyente se debe presentar con pudor, con respeto, con modestia. ¿Ok? Vestir con pudor y modestia implica usar prendas decorosas y respetuosas que cubran adecuadamente el cuerpo, evitando la ostentación. Usted va a evitar, porque como un pantalón apretado enseña, una falda apretada también. Sonríase que el Señor les ama y es la verdad. Aquellos quieren criticar el pantalón, pero los del pantalón quieren criticar a la falda. No, mire hermano, lo que Pablo está tratando de explicar, si te vas a poner un pantalón, póntelo con decencia. Si te vas a poner una falda, póntelo con decencia. Si te vas a poner un traje, póntelo con decencia. Porque aquí no está diciendo, no te pongas los pantalones porque son del diablo, nada más ponte falda. No, está explicando que lo que te vayas a poner, póntelo con pudor y decencia. Porque no vamos para una discoteca. Pudor y decencia. Para comprender el significado espiritual y práctico de este mandato, es útil desglosar el término original en su contexto. Mira cómo lo vamos a hacer. Vamos a definir lo que es pudor. A ver si eso dice que es un mahón. Mira lo que dice lo que es pudor. Dice, se deriva de la palabra griega aidos, que denota respeto, reverencia y un sentido saludable de la vergüenza o el límite.
implica proteger la intimidad y evitar las ropas que sean provocativas, reveladoras o que estén diseñadas para atraer miradas inapropiadas. Díganme a mí si no ha habido trajes que son provocativos o que no hay faldas que sean provocativas. Pero quieren decir que el pantalón es provocativo, pero no la falda. Todo se tiene que hacer con decencia. Si tú te vas a poner un pantalón que es provocativo, ten cuidado. Si te vas a poner una falda que sea provocativa, ten cuidado. Tú tienes que aprender a no atraer miradas y que empiecen a hablar inapropiadamente de lo que tienes puesto, aunque siempre lo hacen. Por eso es que Pablo explica aquí que no es exactamente esta prenda, sino, ok, tú te quieres poner un pantalón, póntelo con decencia. Si tú sabes que tienes un cuerpo bien exagerado, ¿para qué te vas a poner un pantalón bien apretado? Porque hay personas que no se los ponen, amén, gloria a Dios. Porque el Espíritu se los quitó, amén, gloria a Dios. Pero no quiere decir que porque te los quitó a ti se los tiene que quitar a todas las mujeres del mundo. No. Y te estoy presentando esto bíblicamente. Busca la palabra, léelo, busca las definiciones que están ahí. Pablo lo explica. ¿Ok? Mira lo que significa modestia. Proviene del griego sobrusune, a veces traducido como sobriedad o cordura, que se refiere al dominio propio y al buen juicio. Un corazón modesto no busca ostentación ni alardear de estatus social a través de la ropa cara, joyas llamativas o peinados extravagantes. ¿Ves lo que significa modestia? Que porque tú tengas un montón de prendas, te las quieres enganchar para aparentar algo. No, de eso es lo que habla Pablo, que nos cuidemos de eso. Por eso el propósito de este texto subraya que la mayor belleza de un creyente debe radicar en su carácter y en sus buenas acciones, no en sus apariencias externas. Porque el evangelio fariseísta lo que busca todo es externo. Ahora, ¿cómo tú priorizas este enfoque? Hay unos puntos en los cuales tú puedes enfatizar, buscando reflejar valores humildes y recatados por encima de las tendencias llamativas. Y le voy a definir. La primera es la sencillez. Mira, yo he visto damas que visten con falda y se ven sencillas. Yo he visto damas que se ponen pantalones y se ven sencillos. Yo he visto caballeros que se ponen gabanes y se ven sencillos. Como he visto varones que no tienen un gabán, se pueden poner su maoncito y sus tenis y se ven sencillos. Porque la sencillez se trata de elegir la ropa que no busque llamar la atención de manera exagerada. Esto incluye moderar el uso de las prendas demasiado costosas, joyas excesivas y accesorios extravagantes. Esa es la sencillez. Una persona no busca ponerse cosas caras para que lo vean y digan, no. Una persona sencilla, con un corazón humillado, a quien se le presenta es a Dios. Dios es el que se encarga de exaltarnos. Cuidado del cuerpo, mire. Consiste en optar por cortes que no sean demasiado ajustados o reveladores, cubriendo áreas como el pecho, la cintura, los hombros y los muslos, de forma que resulte cómoda y respetuosa en diversos entornos. No está diciendo que tiene que ser exactamente esta prenda. No, está diciendo que cuides tu cuerpo. ¿Cómo tú lo vas a cuidar? Sabiendo cómo no poniéndote cosas bien ajustadas, aunque es un poquito dificultoso, porque yo sé que hay mujeres que son robustas y tienen cuerpo, y hay hombres que son robustos también y tienen cuerpo, y por más ancha que tú te pongas, a veces la ropa no ayuda, pero la intención de tu corazón es la que te va a ayudar.
Ahora, también tiene que tener actitud y propósito. El pudor va más allá de la ropa. Se relaciona con la intención del corazón, buscando evitar las provocaciones y priorizando un comportamiento que refleje el autorrespeto y la consideración hacia los demás. Si usted es una persona que ve a una persona con pantalones, déjalo tranquilo. Si usted es una persona que ve a una persona con falda, déjelo tranquilo. Que sea el Espíritu Santo el que le enseñe y lo renalguya. ¿Me entiendes? Que sea el Espíritu Santo el que lo renalguya. Por eso, mira, debemos escudriñar las Escrituras para saber cómo usted predica el mensaje y cómo usted le explica a las personas sobre una vestimenta. Porque si usted es dama y a usted el Señor le quitó los pantalones, porque el orgullo de usted era los pantalones, y si una persona quiere preguntarle un consejo, llévelo a la palabra. Ahí está. No venga a decir que porque Dios te lo quitó a ti, se lo tiene que quitar a ella. ¿Me entiendes? Dele el consejo bajo la Biblia. Mira lo que explica Pablo. Aquí en Primera de Timoteo, creo que es, perdón. Déjame buscarlo otra vez. Aquí. Primera de Timoteo 2:9, apúntalo, búsquelo, estúdielo, busque todas las definiciones de lo que significa modestia, pudor, atavios, todo eso. Que ahí no explica específicamente que tiene que ser esto. ¿Me entiendes? Te explica que tienes que hacerlo con decencia. Sea un pantalón, sea una falda, hazlo con decencia. ¿Ok? Hazlo con decencia. Ese es el evangelio fariseísta, que siempre busca criticar, señalar. Ellos son los mejores, ellos son los que hacen. Cuando están allá arriba, tú tienes que hacer lo que ellos digan, pero no importa ellos que no lo cumplan, es que tú tienes que hacerlo porque ellos lo dicen. Saben que están podridos por dentro, por eso es necesario siempre escudriñar. Porque estos fariseos se creen dueños del mundo, se creen dueños de un cantito, se creen que ellos son los que van a estar salvos y nadie más. No. Ahora, yo les voy a hablar cómo Jesucristo predicaba y cómo llevaba el evangelio. Mira, Jesucristo predicaba mediante el ejemplo práctico y el contacto directo con la gente. Usaba historias y parábolas para explicar verdaderamente cosas espirituales y complejas. Y su mensaje principal se centraba en las buenas nuevas de llegar del reino de Dios, acompañado con sus palabras, con sanidades y compasión y auténtica hacia los necesitados. Cuando Jesucristo venía a predicar un mensaje, él no venía con señalamiento de que eso te va a llevar quien te trajo. Jesucristo venía a explicarte que venía un Salvador, que venía a corregirte correctamente, no con señalamientos, no cogiendo la barquilla y diciendo esto es así, esto es así. Y lo tienes que hacer así y ya. Oh, y a mí no me estés preguntando porque yo soy un ungido de Dios, cuando ungido de Dios somos toditos. Desde que tú te convertiste, Dios te bendiga, hermanita Glenda. Cuando todos nos convertimos en Cristo, que el Espíritu desciende y nos sella, ya somos ungidos. Por eso Jesucristo predicaba, me dio estos ejemplos, pero además de predicar, se centraba en las buenas nuevas. Y decía que el reino de Dios se ha acercado, acompañando sus palabras con sanidades. Hoy alguien quiere predicar y lo que hace es lastimar a la gente, usar los versículos para lastimar y se creen que oh, Dios me usó porque se salió por ahí llorando y que supuestamente Dios lo expuso. No, el que te está exponiendo es a ti y tú no te das cuenta que tienes ese corazón podrido como un fariseo. ¿Qué son las parábolas que Jesucristo utilizaba? Era una analogía que utilizaba historias de la vida cotidiana como el sembrador, la oveja perdida y el buen samaritano
para que sus enseñanzas fueran accesibles y fáciles de recordar. Mira cómo enseñaba Jesucristo. Enseñanza con ejemplos. Cuando Jesucristo hablaba de algo, el ejemplo de él daba testimonio que lo que te está diciendo era verdad. Hoy en día el evangelio fariseísta te dicen algo, pero cuando tú lo ves, tú dices, pero esto no tiene como que, no machea. Tú me estás diciendo algo y tú no lo estás viviendo, pero no te lo dice, te lo exige. Cuando Jesucristo enseñaba con ejemplo, dice, su vida diaria era su principal mensaje. No exigía a los demás lo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. Hay personas que te quieren exigir cosas cuando ellos no lo hacen. Y lo hemos visto, hermano. Mira, Jesucristo mostrando una total coherencia entre lo que predicaba y cómo lo vivía. Si él predicaba algo es porque él lo estaba viviendo. Yo no voy a hablarte de algo que no estoy viviendo, porque entonces no voy a dar testimonio de eso. Mira cómo Jesucristo tenía atención a las necesidades básicas de las personas. Se acercaba a las personas donde estaban su necesidad inmediata, enfermedades, hambres o marginaciones, para ganarse su confianza y luego atender sus necesidades espirituales. Hoy en día, Dios te bendiga, hermanito Edwin. Hoy en día, si tú te enfermas por una semana, ni te llaman para preguntarte si estás bien. Ni saben si estás necesitado de leche o de comida, no les importa. Y después cuando te recuperas, que quieres ir de nuevo al templo porque se te pudo dar la oportunidad de levantarte y seguirlo, en vez de alegrarse que te vieron y darte un abrazo, lo primero que dicen es, mira el que estaba en el infierno. Ese ya estaba perdido. ¿Y tú te crees que eso le va a dar ánimo a uno de seguir hacia adelante viendo esos fariseístas hablándote de eso? Cuando ellos están más enterrados que tú mismo. Pero tienen la osadía de decirte, diantre, ¿dónde estabas metido? ¿Qué si esto? No, y con repugnancia y guapería. Pero no cogen el teléfono para decir, oye, estás bien, necesitas algo. Si no tienes ray, mira, yo te busco, ¿qué si esto? No preguntan nada de eso. Porque son fariseístas que lo que exteriormente quieren mostrarle una cosa, pero cuando necesariamente lo necesita, ahí tú te vas a dar cuenta. No aparecen. Pero Jesucristo era diferente. Ese es el verdadero evangelio y lo explicaba. Jesucristo tenía autoridad, enseñaba con una profunda convicción y conocimiento de las escrituras. Si usted no lee, ¿cómo usted va a predicar con las escrituras? Usted no puede predicar con algo que escuchó de otra persona. Usted tiene que someterse en su hogar también. Si va a los estudios, góceselo. Si va a la oración, gócesela. Cuando esté en su casa, abra la palabra y lea. Porque cuando usted le va a predicar a una persona con convicción, el mismo Espíritu Santo va a dar testimonio de eso. El Espíritu Santo va a dar testimonio de eso. Mira, y esto es lo que más me impactaba a mí, porque yo lo viví en carne propia y no entendía esto, pero mira, en la Biblia, Jesucristo cuando enseñaba con convicción, con conocimiento de las escrituras, pero sin alejarse de la gente común, lo que le valió el título de amigo de pecadores. Jesucristo era amigo de pecadores. Hoy en día los fariseístas estos ven a un pecador y le hacen así. No se le pegan. No se le pegan. Sin saber la necesidad que tiene la persona. Cuando tú entiendes la necesidad que tiene una persona es porque tú te sometes en oración en lo oculto y el mismo Espíritu te muestra, ves allí.
Aquel está en necesidad. Pero como somos fariseístas que nos notamos más con lo exterior, lo vemos que está todo sucio de puerco, ese no. Ese ya el diablo se lo llevó. Sonríase, que el Señor les ama. Sonríase, que el Señor les ama. Mira quién es el que convence de pecado. Las personas, cuando tú predicas con convicción, con escritura. En la Biblia, el Espíritu Santo es quien realiza la obra de convencer de pecado a las personas, no soy yo. Yo te puedo dar un mensaje que te puede tocar el alma y el espíritu, pero quien te convence que lo que yo te estoy diciendo es verdad, es el Espíritu. Yo podré brincar y tirar psiquis y hacer manovetas en el cielo para que tú creas que estoy en el Espíritu. Pero quien da testimonio si verdaderamente estoy en el Espíritu y te muestra que es verdad y te va a ayudar a arrepentirte, es el Espíritu Santo, no soy yo. Yo podré decir mil cosas. Pero si lo que se da, el Espíritu no da testimonio de lo que tú estás hablando, tú no convences a nadie, quien convence es el Espíritu. Y yo te lo voy a probar por la palabra. El propósito del Espíritu Santo no es condenar, sino renarguir la conciencia para guiar al arrepentimiento y mostrar la necesidad de un Salvador. Yo te puedo presentar a Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el que te da testimonio de que cuando yo te lo estoy presentando, ese es el verdadero Jesucristo. Yo no vengo a predicarte emoción. Yo no vengo a predicarte riquezas. Yo vengo a predicarte un evangelio de arrepentimiento, ¿cómo? A través del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Y él es el que va a decir, lo que te está diciendo es verdad, porque cuando Jesucristo partió, que dijo que iba a dejar al Consolador, dijo, él va a tomar de lo de mí para enseñártelo a ti. El mismo Espíritu es el que te va a enseñar de lo que Jesucristo hizo, que fue verdad, para convencerte. No Reinaldo Collazo. Ahora, si le place al Espíritu Santo utilizar a Reinaldo Collazo, amén. Pero todo con humildad. Sabemos que esto se encuentra registrado en el Evangelio según San Juan 16:8, donde Jesús promete su venida diciendo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a convencer? El Espíritu Santo. Mira, en las Escrituras el Espíritu Santo es identificado como el Consolador y su obra no es aplastar o avergonzar, sino traer un convencimiento saludable para acercar a las personas a la gracia de Dios. Hoy en día el Evangelio es avergonzar. Y después, mira la ignorancia que hay en este Evangelio fariseísta, que saben que están abusando de esa persona, y aplauden, Dios lo está usando, lo llenan más de ego. Cuando el Espíritu Santo no utiliza para aplastar a las personas ni avergonzarlas, sino para traer un convencimiento saludable, hermano. La palabra que yo dé es para traer convencimiento saludable. Por eso cuando se predica una palabra, usted tiene que aprender a llevarla acompañada con el Espíritu para que el Espíritu te ayude a confirmar que lo que estás hablando es una verdad. Porque hoy en día utilizan versículos para lastimar a la gente. Después te dicen que fue Dios. Y fue que lo viste por internet. Después tienen la cara de decir que fue Dios. Que Dios se lo mostró. Y no Dios se lo mostró, se lo dijo el lenguilargo de la iglesia. Dios te bendiga, hermanita Idalia. El bochinchoso de la iglesia fue el que te lo dijo y tú vienes y preparas un mensaje de eso y Dios te lo reveló. No dicen que te lo reveló ni sangre ni carne, te lo reveló el espíritu embustero. Quien te lo reveló fue el lenguilargo de la iglesia. Y no estoy señalando a nadie. Pero ese es el que te dijo y ya lo quieres soltar. Fariseísta. Porque Cristo no predicaba de esa manera.
Cuando Cristo le habló a la del pozo, que le dijo, 5 has tenido, y el que tiene no, en ningún momento en la palabra dice que él llamó a la multitud para decirle, tuviste 5 maridos. Hoy en día cogen el micrófono y sí, y fulano de tal, y que Dios te dice. Hoy en día tú quieres sacarle en la cara para que después dicen que Dios te... Esa no es la manera correcta. Cuando eso se hace, eso se llama evangelio fariseísta. Eres un fariseo, no te importa. Porque cuando tú tienes que corregir a alguien, y yo te lo voy a presentar por la Biblia, cómo Pablo le explicó a Timoteo cómo tú debes acercarte a la gente y cómo tú debes hablarle. Pablo lo explicó. Mira, Timoteo, esto es así. Y si nos vamos a 2 de Timoteo 4:2, ahí ahorita yo voy a empezar a decir cómo era, cómo él se expresaba. Dios mío. El fundamento principal de esta labor se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo del 8 al 11. En ello Jesús mismo explica la triple labor del Espíritu Santo. Te convence de pecado, porque el mundo se niega a creer en Jesús como el Hijo de Dios. En el cristianismo, hermano, se enseña que la incredulidad es la raíz de todos los pecados, porque rechazar a Jesús como el Hijo de Dios equivale a ignorar el sacrificio ofrecido para la salvación y reconciliación con Dios. Juan 3, 18, 21. Apunten, hermano, los versículos para que usted vayan, que no quiero que después estén por ahí diciendo, ese el de la emisora de Camino al Cumplimiento, diciendo lo que era. No, vaya a la Biblia y léala. Y te estoy mencionando los versículos completamente. El Espíritu Santo convence de justicia, demostrando que Jesús fue aprobado por el Padre, revelando la necesidad humana al alcanzar la justicia divina a través de él. Jesús fue aprobado por el Padre desde un principio. Y más cuando fue y se bautizó, que la paloma descendió y se escuchó la voz de Dios audible. Ese es mi hijo, el que tengo complacencia, lo dijo. Jesús, el que verdaderamente te da la enseñanza cómo tú debes tratar a las personas. En el bautismo, la transfiguración, todo lo que él hizo, todo fue aprobado por el Señor. Mira, hermano, la necesidad humana, la justicia, es a lo que me beneficia a mí. Por eso la Biblia establece que la justicia humana es imperfecta y que todos los seres humanos han pecado. Todos. Hermano, dice todos. No dicen algunos. Dios te bendiga, Dolores Garzas. ¡Woo! Dice algunos. Sabemos que la justicia de Dios es perfecta y exige que el pecado sea tratado, hermano. Pero ¿cómo es tratado? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede usar, pero él va a dar testimonio que verdaderamente él te está usando para que esa persona sea, el Espíritu Santo lo ayuda a arrepentirse. La justicia divina a través de Jesús, la provisión de Dios para salvar la humanidad se centra en Jesucristo, no en el hombre. En el hombre, en Jesucristo. Por eso también el Espíritu convence de juicio, confirmando que Satanás, el príncipe de este mundo, ya ha sido derrotado y juzgado. Y esto se puede confirmar en Juan 16:11, desde que Jesús anuncia la obra del Espíritu Santo. El juicio de Satanás es una realidad espiritual ya consumada. Ya consumada. Esa es la manera que Jesucristo predicaba. No como el fariseo que se da de pecho que él es el mejor. Tenía soberbia, doble moral, enfoque más que en lo externo. Yo no estoy diciendo que lo externo no se debe cuidar, sí. Pero el interior va a dar testimonio de que lo externo está bien.
¿Me entiendes? Déjame tomarme un poquito de agua. Aleluya, lo vamos entendiendo. Mira, si nos vamos a segunda de Timoteo 4:2 dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, renalguya, reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina. Y aquí Pablo va a explicarle a Timoteo cómo tú debes predicar. Te dice, en todo tiempo y fuera de tiempo, renalguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Hoy en día si te reprenden, no te dan el bálsamo. Pero vámonos poco a poco, vamos a desglosar todo esto. Sabemos que este famoso mandato bíblico que menciona, predica la palabra en todo tiempo, proviene de ese pasaje de segunda de Timoteos 4:2. Y llama a los creyentes a estar preparados y persistir tanto en los momentos favorables como en los momentos desfavorables, compartiendo el mensaje mediante la enseñanza, exhortación y paciencia. Hoy si alguien te la hizo, te aconsejan y te dicen, ora para que Dios y el Espíritu Santo los parta. O para que Dios haga venganza, diantre. Lo hacen, hermano, lo hacen. Mira, vamos a desglosar esto. El desglose del mandamiento incluye, primeramente, predicar la palabra, compartir firmemente las escrituras. Yo comparto las escrituras, no lo que yo creo. Porque hay muchas cosas que yo puedo creer que no tienen nada que ver con la palabra. Como expliqué lo del evangelio fariseísta ahorita. Pablo explica que no tiene nada que ver con una prenda específica, sino que tiene que ser la decencia, el pudor y con entendimiento de cómo lo estás haciendo. Tienes que predicar firmemente las escrituras, significa proclamar el mensaje bíblico sin alteraciones. Por eso la palabra dice que si viene un ángel del cielo o de la tierra a predicarte un evangelio que no está escrito, es anatema, es maldito. Yo no voy a coger versículos para beneficiarme a mí y coger a los otros y tratarlos mal. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Usted tiene que predicarlo sin alteraciones, guiados por el Espíritu Santo. Implica enseñar la verdad completando la gracia como el arrepentimiento y modelar el mensaje a través de una vida coherente con el evangelio, buscando transformar corazones antes que solo informar. Usted va a ayudar a Jesucristo a través de las escrituras y a través del Espíritu, porque el Espíritu es el que ayuda de convencimiento de pecado, que esas personas vuelvan a Dios. Porque hay momentos, y yo lo digo por experiencia propia, hay momentos que uno quiere predicar bajo la carne, no estás en el Espíritu, y si la gente no te hace caso, ya ellos están endemoniados, son hijos del diablo, o no sirven, o ya están condenados. No, lo que pasa es que para que haya un convencimiento hay que estar en el Espíritu, para que el mismo Espíritu Santo dé testimonio y ayude a esa persona a que se convenza de eso. Pero cuando se predica bajo la intelecto humano, nos volvemos fariseístas. Después decimos, que el Espíritu Santo no se movió en esta iglesia. Mira, hermano, eso no tiene que ver con que no se movió el Espíritu. Tiene que ver con que tú no te preparaste, tú no te pusiste en comunión, tú no estuviste buscando en la oración que el Espíritu te acompañe. Eso es lo que tiene que ver. Esto tiene que ver con un estudio diligente. Antes de compartir, sumérgete en las escrituras para comprender el texto y el contexto.
Lo histórico, lo cultural, lo gramatical original. Esto evita malinterpretaciones. ¿Y quién te ayuda a que esas malinterpretaciones no se den? El Espíritu Santo. Tienes que tener una dependencia de la oración, hermano. Pide dirección divina para que tus palabras tengan impacto espiritual y para que Dios prepare el corazón de quien te va a escuchar. Quien prepara el corazón de esas personas es Dios. Por eso cuando tú vas a predicar, oramos al Espíritu Santo que prepare los corazones a través de él. Y tenga el enfoque, tiene que estar centralizado en Jesucristo. Centraliza tu mensaje en el Evangelio, mostrando cómo las Escrituras apuntan la redención y el amor de salvación. Ese es el mensaje central. Cristo murió, fue redimido, te salvó y te dio una oportunidad. Yo no tengo que decirte cuando venga, estás más vestido, así no se viste. Quien te convence de eso es el Espíritu Santo. Yo lo único que tengo que predicarte es arrepentimiento, saber arrepentirte y que hay un Cristo que verdaderamente te da la oportunidad para que no vuelvas a cometer todos esos errores. A tiempo y fuera de tiempo. Estar preparado para compartir el Evangelio sin importar si es oportuno o conveniente para quien lo recibe o para el mismo predicador. Hoy estoy trabajando y no hablo de Cristo. No, hermano. Simplemente cuando haya dirección en todo tiempo. Por eso cuando usted predica la palabra en todo tiempo, eso es estar preparado para compartir el mensaje tanto en momentos favorables como en momentos que no son favorables. Se aprende eso, pero para esto debemos tener una actitud correcta. El versículo añade que esta proclamación de ir acompañada con toda paciencia y doctrina, lo que significa es equilibrar la urgencia del mensaje con una enseñanza sólida, amorosa y constante. ¿Lo vemos? ¡Aleluya! Renarguye y reprende. Dice, corregir errores y confrontar el pecado o el mal comportamiento con firmeza. Saber corregir con firmeza. Tú lo corriges. Pero también le tienes que dar el bálsamo, hermano. Usted no va a corregir a una persona, ¿me entiendes? Para después dejarlo ahí, como le diste una puñalada y ahí que se desangre. No. Usted lo va a ayudar. Usted lo va a ayudar a que renarguya lo mal que está haciendo para que se vuelva a Jesucristo. Pero aprenda cómo hacerlo. Aprenda cómo hacerlo. Renarguir y reprende son herramientas fundamentales para confrontar el error del pecado. Renarguir implica demostrar el error mediante la razón, exhibiendo la falta para convencer al culpable que está equivocado. Al culpable, no gritárselo delante de todo el mundo como a veces lo hacen. Si a ti Cristo te muestra el pecado de alguien, es para que tú cojas el micrófono y les pongas delante de todo el mundo. No, llámelo. Mira, hermano, y con sabiduría usted lo corrige. Usted debe corregir con empatía. Demuestra respeto y compasión hacia los demás. La manera en que tratas a tu entorno es menudo el indicador más claro de tus verdaderas creencias. Si tú tratas con empatía, con amor, así te van a tratar para atrás, aunque pues tú sabes, hay algunos que pues no entienden. Así le dice Pablo a Timoteo cómo debe ser. ¿Ve? Reprende. Busca desaprobar. Es un señalamiento directo y serio de una regla rota o un pecado
con el objetivo de detener el mal comportamiento. Lo va a llamar aparte. Y así la persona sigue, Pablo explica qué es lo que tiene que hacer. Pero el mal comportamiento no se corrige cuando usted está predicando de allá arriba. O cuando usted está exhortando, dando un mensaje. No. El propósito de redarguir y reprender es restaurar a la persona, no hundirla y decirle que no sirve. Porque hay momentos que personas quieren corregirte, pero lo que quieren es verte hundido para después decir, no, Dios lo castigó porque no hizo caso. Y eso yo lo he escuchado. Eso yo lo he escuchado, hermano. Cuando usted ayuda a una persona a restaurarse correctamente, dice, con el objetivo de detener el mal comportamiento o la condenación de Dios, sino llevarlo al arrepentimiento para ayudarle al cambio positivo y la restauración de la persona. Mire, el mensaje central de la palabra no es señalamiento, es restauración. Pero hoy se predica nada más de eso, de señalamiento. Hoy en día se predica más de dinero y de casa. Dios mío. Mira, cuando usted tiene empatía, esa es la capacidad fundamental para comprender y compartir los sentimientos de los demás. Cuando usted tiene empatía, usted comparte ese sentimiento. Usted aprende a escuchar, presta atención, plena sin juzgar ni planificar tu respuesta mientras otra persona habla. Hay personas que si te están confesando algo, ya tú estás planeando en tu mente, diatre, ¿cómo le puedo decir? Para que Dios y para que lo mates. No. Simplemente escucha. Esfuércese, hermano, como un buen predicador que lleva la palabra a comprender las situaciones desde el punto de vista de los demás, validando sus emociones aunque difieran con las tuyas. Hay momentos que usted se tiene que aprender a ponerle en los zapatos de la otra persona para ver qué es lo que le duele, para que el espíritu te muestre por qué esa persona está como Wolverine, todo el tiempo sacando las garras. Y es porque todo el tiempo de un mensaje de allá, escuchan que él hizo algo y de allá lo parten. Y después te dicen, ese es el proceso, Dios te está probando. Esa es la mentira más grande. Porque cuando estamos en el Espíritu, nosotros sabemos cómo estamos siendo probados por el Espíritu. Porque el Espíritu da testimonio de que Dios nos está probando. Pero después que cogen y lo parten, y las otras personas saben que están hablando de esa persona, van a darle ánimo a decirle, ay, tranquilo, que ese es Dios que te está probando. Pues parece que utilizó el mismo diablo para probarme. Porque utiliza a esas personas que se creen que tienen la autoridad grande para tratarte mal. Dios no mandó a ningún hombre a probar a nadie. Dios mandó al hombre a predicar el evangelio de salvación. Dios no me mandó a predicarte a ti que eres un pecador, que si esto, que si lo otro, para ponerte por el piso y después echarme de pecho y decir Dios me usó. Pero cuando se vira la tortilla, cuando se vira la tortilla es el diablo. Pero no te pueden llamar diablo a ti porque lastimaste a todas esas personas. Usted tiene que aprender a escuchar, a comprender las situaciones, tener acciones compasivas, tus sentimientos en actos de apoyo y consideración hacia tu comunidad. Hoy nadie tiene compasión por nadie. Hoy nadie tiene compasión por nadie, amados hermanos. Ahora mira, exhortar significa alentar, animar y motivar a una persona a vivir según las enseñanzas de Jesús, que significa llamar al lado para ayudar. Más que reprender, es un acto de amor y de edificación espiritual
para corregir el rumbo y fortalecer la fe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mira, hermano, si yo te voy a exhortar a ti es para animarte, para motivarte. Yo no te voy a exhortar con una palabra de cantazo a puño limpio para después decir, ¿cómo yo voy a fortalecer tu fe dándote palo? No se puede. Aprendamos a exhortar. Por eso Pablo le explicó a Timoteo, hazlo de esta manera, pero antes de tú hacerlo, preséntate a ti mismo como que lo estás haciendo para que después la gente no te digan en la cara, cállate la boca si tú todo lo que hablas no lo vives. Aleluya. Por eso, hermano, aprendamos a diferenciar lo que es el verdadero evangelio con este evangelio fariseísta. No se vuelva un fariseo cuando Jesucristo lo quiera usar en un mensaje. Porque el fariseo lo que va a mirar solamente es el exterior. Pero Jesucristo empieza mirándote el interior para arreglar el exterior después. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Aleluya. Gloria sea el nombre poderoso. Si usted necesita la oración, escríbalo ahí en los comentarios. Mientras escuchamos esta maravillosa alabanza, y vuelvo y repito, aquí yo no estoy exponiendo específicamente una iglesia de un lugar, simplemente estoy hablando del evangelio completamente. Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así quiero vivir, contando al mundo que hiciste por mí. Yo estaba muerto y tú me diste aliento cuando me faltaba. ¿Cómo podría irme lejos de tu amor? No quiero apartarme de aquel que me amó. No quiero irme de tus brazos, mi Señor, porque contigo estoy seguro y no me falta nada. Yo no soy el mismo, ya yo no soy el mismo. Y ya yo no soy el mismo, ya yo no soy el mismo. Desde ese día sí quiero vivir, contando al mundo que hiciste por mí. Yo estaba muerto y tú me diste aliento cuando me faltaba. ¿Cómo podría irme lejos de tu amor? No quiero apartarme de aquel que me amó. No quiero irme de tus brazos, mi Señor, porque contigo estoy seguro. Entonces hasta aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su atención prestada. Que la paz de Cristo esté sobre cada uno.